Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Es un honor mandaros un saludo desde Madrid, en nombre de todos los compañeros del Jacobino, y saludar muy gratamente el nacimiento de este nuevo proyecto político del que nos sentimos parte, ¿no? Que es no vuestro proyecto político, sino es nuestro proyecto político y es un proyecto político necesario. Hace falta una izquierda claramente definida en España, sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de dudas. Una izquierda que efectivamente recuerde lo básico, lo esencial. Por ejemplo, que la nación política es una idea eminentemente de izquierdas, que nace a la historia de las ideas de la mano de la izquierda, precisamente frente a los privilegios de origen, frente a los privilegios del antiguo régimen, los privilegios del trono y del altar. La nación política es la reunión de todos los ciudadanos que se convierten en soberanos. Ya la soberanía no reside en una familia, en una persona, en una élite, sino en el conjunto de la nación. Por eso, como gentes herederas de esa tradición, no podemos por menos que oponernos a los procesos de fragmentación, que no son otra cosa que los procesos de privatización del territorio político. Como no nos gusta ninguna privatización, tampoco nos puede gustar la privatización primera de todas, la privatización del territorio político. El supuesto derecho a decidir no es otra cosa que el falso derecho a que no decidamos todos. Eso es inaceptable. Es el privilegio de secesión, es la privatización del territorio político. Es sustraer a la decisión conjunta de todos los conciudadanos españoles lo que nos corresponde a todos. Porque esto no va de raíces, de linajes, de apegos identitarios ni de sentimientos. Va de la decisión conjunta y de la redistribución conjunta. Eso es un Estado. Eso es una nación política, una unidad de justicia distributiva y de decisión conjunta. Pero no basta con oponernos a los procesos de fragmentación, no basta con oponernos a la fragmentación territorial en nombre de la izquierda. Hay que proponer algo más, si no, no tendría sentido un proyecto político de estas características. Y somos un proyecto político de izquierdas. Somos un proyecto político republicano, claro, porque estamos en contra de todos los privilegios, de los formales, de los ornamentales, pero también de los privilegios territoriales. Claro, no se puede sostener un republicanismo basado en derechos históricos o en territorios forales. Eso es una gran estafa intelectual inaceptable. Y también estamos en contra de los privilegios de clase. Porque vivimos en una sociedad capitalista, sí, pero además en un desarrollo del modo de producción capitalista especialmente especulativo. El capitalismo financiarizado, en el que determinadas plataformas digitales generan ingentes ganancias para unos pocos y se muestran incluso reacias a pagar impuestos en los estados donde generan esa riqueza. El capitalismo financiero nos plantea retos tremendos como la destrucción de muchísimos puestos de trabajo, la globalización financiera, la pérdida de soberanía de determinados estados-nación. Y este proyecto político tiene que ser claramente y sin complejos socialista, defender el mundo del trabajo. No puede ser que en nuestro país nos hayan colado una reforma laboral tras otra con objetivos claros que eran no otros que los de abaratar el despido, siempre abaratar el despido, blanquear el fraude laboral ingente de nuestro mercado de trabajo y destrozar la negociación colectiva para pagar menos a los trabajadores. Eso tiene que ver con un modelo productivo también que desde esta fuerza, desde esta opción política, habrá que plantear su revisión. No podemos basar nuestro músculo productivo en el sector servicios, en la terciarización, en la hostelería, en el turismo y haber desmantelado nuestro tejido industrial. Hay que discutir sin ningún tipo de nacionalismo ni de apriorismo grandilocuente Maastricht, porque no puede haber una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales sin unión fiscal, sin armonización fiscal, sin un presupuesto para corregir y para acometer transferencias de unos estados a otros. Y no hay voluntad en el norte para que eso ocurra. Y desde nuestra soberanía, que hay que recuperar, que hay que ejercitar, que hay que defender, tendremos que plantear que eso no puede ser. Como no puede ser tampoco que en la División Internacional del Trabajo España tenga un modelo productivo tan endeble, porque eso tiene que ver con baja productividad, bajos salarios, ajustes siempre en la clase trabajadora. Y este proyecto político va de eso, de defender a la clase trabajadora, a los trabajadores, al mundo del trabajo, de denunciar que llevamos décadas de retroceso en el estado de bienestar, de decir que no se pueden hacer invocaciones a la libertad en el vacío, porque la libertad entre desiguales es opresión.
La libertad entre desiguales es servidumbre. La libertad entre desiguales es explotación. Claro que estamos a favor de la libertad. La libertad es un concepto republicano que nace de la mano de la izquierda, junto a la igualdad, junto a la fraternidad, junto a la unidad e indivisibilidad de la República. Esos son los principios de la izquierda, luego perfeccionados a través del socialismo, del materialismo, de la idea de clase social, siempre con una perspectiva de transformación universalista, que esa es la perspectiva de la izquierda, no hablar de identidades, de sentimientos o de pueblos preconstituidos o primigenios. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene nada de izquierdas, absolutamente nada de izquierdas. La izquierda es la razón en marcha. Pero la libertad no puede ser libertad entre desiguales, no puede ser la jungla, no puede ser el sálvese quien pueda, no puede ser las cartas marcadas de origen a perpetuidad y el usted arréglese con las condiciones genéticas, familiares, sociales, socioculturales que le han tocado y a partir de ahí que cada uno haga lo que pueda. No, que cada uno haga lo que pueda, no. El entramado institucional, el diseño social, el Estado, sí, la planificación central para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, con muchos menos privilegios frente a los privilegios. Frente a los privilegios de origen nació la izquierda, frente a todos los privilegios, no solo los políticos, sino también los socioeconómicos, especialmente hoy acuciantes, cruentos, en un país con una distribución de la riqueza enormemente negativa, donde hemos validado políticas tan reaccionarias como la reforma del 135 de la Constitución, que fue la culminación de un austericidio, de lo que se llamó la austeridad expansiva, y que llevó consigo una serie de recortes sociales cruentos y brutales que han dejado en la exclusión social a muchos. Y vemos cómo algunos presuntos autoproclamados de izquierdas están en otras cosas, están en los pactos, en las confluencias con fuerzas reaccionarias, con cantonalismos, con nacionalismos fragmentarios, con propuestas confederales que hay que responder con mucha claridad. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, compañeras y compañeros. Porque si se fragmenta la plataforma del Estado-Nación, si implosiona, si explota, cuando tenemos dos amenazas a la soberanía, una por arriba, en esos mercados financieros desregulados y en esa Unión Europea que es muy imperfecta y que está al servicio de un diseño que le interesa al norte, pero que no nos interesa al sur, si se fragmenta el Estado-Nación, como digo, entre esas dos amenazas a la soberanía supranacional y también por debajo, es decir, esa descentralización competitiva en la que se ha convertido el Estado de las autonomías, una descentralización competitiva absurda en temas de fiscalidad, de sanidad, de educación, que hay que revertir. Si se fragmenta e implosiona el Estado-Nación, entonces las posibilidades para controlar a ese capital financiero desbocado serán no ya pocas, sino directamente nulas. Por eso tenemos que oponernos a los procesos de dilución y de fragmentación de la soberanía, y por eso hay que defender la soberanía sin ningún tipo de complejo, y con unos términos igualitarios, transformadores y socialistas. Por eso hacéis falta y por eso os mandamos un abrazo muy fuerte, muy caluroso y todo el apoyo. Compañeras y compañeros, muchísimo ánimo y que vaya todo bien. Gracias.